Daniel revisa por tercera vez el pliego de condiciones. El centro de negocios de 10 plantas en el centro de la ciudad necesitaba una reforma a fondo, desde la sustitución de los servicios públicos hasta la actualización de la fachada. El importe del contrato superaba cualquier cosa con la que hubiera trabajado antes. El capataz del proyecto en curso se quejaba de un retraso en la entrega de materiales. Daniel respondió irritado que se ocuparía de ello, aunque sabía que casi no quedaba dinero en el almacén. El último cliente se había retrasado en el pago y no había nuevos proyectos importantes en cartera. Se oyeron voces en la recepción. Había llegado un mensajero con los documentos de la licitación, otra pila de requisitos, presupuestos, pliegos de condiciones. Daniel firmó el albarán, pensando que era poco probable que su empresa pudiera hacer frente a un volumen de trabajo tan grande. Volvió a sonar el teléfono. Su mujer, Ana, le preguntaba a qué hora llegaría a casa. Prometió estar en casa para cenar, aunque sabía que tendría que quedarse hasta tarde. Tenía que preparar una presentación para la reunión de mañana con el propietario del centro de negocios. Al otro lado de la ventana, el día de febrero iba declinando. Daniel miró las paredes grises de los edificios vecinos, los coches aparcados debajo, berlinas usadas y modestos crossovers. En el aparcamiento le esperaba un Ford de segunda mano. 15 años en la construcción y aún no podía permitirse un coche nuevo. El nombre de la propietaria del edificio, Megan Gottfried, parpadeó en la carpeta. La había buscado en Google el día anterior. Joven, exitosa, ambiciosa. Dicen que heredó el negocio de su padre y que en 5 años convirtió un centro de negocios poco rentable en un lugar de prestigio. Ahora lo estaba renovando. Daniel sacó la calculadora y volvió a repasar los cálculos. Los números mostraban obstinadamente que no podía acometer semejante proyecto sin una inversión seria. Y no había dinero. Por supuesto, podía pedir un préstamo, pero los bancos eran reacios a conceder créditos a las constructoras. Se oyeron pasos en el pasillo. El ingeniero jefe entraba con más preguntas sobre el proyecto en curso. Daniel dejó a un lado el pliego de condiciones y suspiró. Mañana se reuniría con Megan Gottfried e intentaría impresionarla, aunque era consciente de que tenía pocas posibilidades de ganar el concurso. Por la noche, sentado en el atasco de camino a casa, pensó en cómo podrían haber sido las cosas. En los coches que había visto delante del centro empresarial Gottfried, relucientes, nuevos, caros. En los trajes de los hombres de negocios que salían de esos coches. Sobre la vida que se le escapaba mientras intentaba mantener a flote la pequeña empresa de construcción. Ana le recibió con la cena de siempre y con historias sobre su trabajo en el banco. Él escuchaba a medias, pensando en la reunión de mañana. En el bolsillo llevaba una desgastada carpeta con documentos, su billete a otra vida si tenía suerte. Por la noche no pudo dormir durante mucho tiempo. Mañana todo podría cambiar. ¿O no? Se tumbó mirando al techo y se imaginó entrando en el despacho de Megan Gottfried, seguro de sí mismo, competente, listo para grandes proyectos. La clave estaba en causar una buena impresión. Y entonces, ¿quién sabe? Por la mañana sacó del armario su mejor traje, el único de marca que había comprado hacía 3 años en una liquidación. Ana ya se había ido a trabajar, dejándole el desayuno en la mesa y una nota deseándole suerte. Ella sabía lo de la licitación. Él se lo había contado en la cena de la noche anterior. No había mencionado lo importante que era el contrato para él. Representantes de 6 empresas constructoras estaban reunidos en la sala de conferencias del centro de negocios. Daniel estaba sentado en el rincón más alejado, extendiendo los documentos que tenía delante. Los demás participantes hablaban en voz baja. Todos se conocían y no había muchas empresas en la ciudad que pudieran encargarse de un proyecto así. Las puertas se abrieron a las 10 en punto. Megan Gottfried entró acompañada de 2 asistentes con ordenadores portátiles.
Inmediatamente tomó asiento en la cabecera de la mesa y abrió la presentación en la gran pantalla. Buenas tardes, señores. Vamos directamente al grano. Pasó la hora siguiente hablando del proyecto de reconstrucción. El alcance era impresionante. Sustitución completa de los sistemas de ingeniería, renovación de la fachada, rediseño de la planta baja. Daniel tomó notas en su cuaderno, observando a los competidores con ojo cauteloso. A juzgar por la expresión de sus caras, las sumas de Megan asustaron a muchos de ellos. ¿Preguntas? El director de una gran empresa de la ciudad levantó la mano. El calendario es poco realista. No se puede hacer tanto en 6 meses. Mis inquilinos no pueden esperar más. Si no está satisfecho con los términos... No, solo estoy aclarando. Daniel guardó silencio. Se quedó mirando los gráficos de la presentación, los presupuestos, las especificaciones. Era un reto, serio, arriesgado, pero factible. Si se organiza bien el trabajo, si se involucra a la gente adecuada, ¿tú qué crees? Megan se volvió hacia él. ¿Su empresa sería capaz de cumplir este plazo? Sí, se puso en pie. Deja que te muestre nuestra visión del proyecto. Durante los 20 minutos siguientes, habló de métodos de construcción acelerados, de trabajo en paralelo, de materiales modernos. Megan escuchó atentamente, tomando notas de vez en cuando en su cuaderno. Un planteamiento interesante, asintió, pero arriesgado. No hay desarrollo en la construcción sin riesgo. Tras la reunión, los participantes se dispersaron. Daniel se quedó reuniendo documentos. Por el rabillo del ojo se da cuenta de que Megan tampoco tiene prisa por irse. Tu presentación ha sido convincente, se acercó a su mesa, pero no tienes experiencia en este tipo de proyectos. Alguien tiene que tener una primera vez. Ella sonrió. Atrevida o ambicioso. Prefiero el término pausch. Lloviznaba fuera de la ventana. Estaban los dos solos en la sala de conferencias. Los ayudantes de Megan ya se habían marchado, llevándose sus portátiles con las presentaciones. «Sabes», se sentó en el borde de la mesa, «me gusta tu actitud, pero este es un proyecto serio. Necesitas garantías». «¿Qué tipo de garantías?» «Vuelve mañana, hablaremos de los detalles». Esa tarde, sentado en su despacho, Daniel revisó los presupuestos. Las cifras eran aterradoras. No podía hacer un proyecto así sin un pago por adelantado. Tendría que buscar inversores, negociar con proveedores y, posiblemente, vender algunos activos de la empresa. El teléfono sonó en la mesa. Ana le estaba recordando la cena en casa de sus padres. Se le había olvidado por completo. Recogió rápidamente sus documentos y apagó el ordenador. De camino a casa pensó en la reunión de mañana, en las oportunidades que le abriría este proyecto, en cómo cambiaría su vida si todo salía bien. El primer adelanto de Megan llegó una semana después de firmar el contrato. Daniel fue directamente al centro comercial. Era hora de estar a la altura de su nuevo estatus. En la boutique le recibieron con fría cortesía, pero tras mostrar su tarjeta, su actitud cambió de inmediato. 3 trajes, 5 camisas, zapatos nuevos. El dependiente recogió sus compras mientras Daniel se miraba en el espejo. En una tienda vecina compró un reloj, no el más caro, pero se notaba. El banco le ofreció inmediatamente aumentar su límite de crédito. Las cosas también habían cambiado en el trabajo. Ahora pasaba más tiempo en la obra, supervisaba personalmente cada fase, se comunicaba con los capataces, comprobaba el suministro de materiales. Megan se pasaba a menudo por allí para comprobar el progreso de las obras. Hablaban largo y tendido sobre el proyecto y a veces se quedaban en su despacho hasta altas horas de la noche. Ana no hacía preguntas sobre las novedades. Estaba contenta por el éxito del contrato, elogiaba el vestuario. Solo le dirigió alguna que otra mirada extraña cuando volvió a llegar tarde al trabajo. El viernes, Megan le invitó a una cena de negocios para hablar de los cambios en el proyecto.
El restaurante resultó ser el tipo de lugar por el que él solo había pasado antes. Megan pidió despreocupadamente una botella de vino sin mirar siquiera los precios de la carta. «Tienes buen gusto», asintió a su nuevo traje. Por fin empezaba a vestirse como un hombre de éxito. Daniel se ajustó el puño. «Estoy aprendiendo a encajar». Y con razón. En este mundo, las apariencias significan mucho. Hablaron hasta que cerró el restaurante. Megan habló de sus planes para el desarrollo del centro de negocios, de nuevos proyectos, de lo importante que era no detenerse en lo conseguido. Llegó a casa a medianoche. Ana ya dormía. Sobre la mesa de la cocina había una cena fría bajo una toalla. Daniel puso un plato en el microondas, sacó el teléfono. Megan había enviado un mensaje de texto con revisiones sobre el proyecto. A la semana siguiente comenzaron las entregas de material. Daniel se reunió personalmente con cada camión, comprobó el papeleo y supervisó la descarga. Los capataces estaban sorprendidos por la atención al detalle, pero él sabía que este proyecto tenía que ser perfecto. Megan pasaba por allí todos los días. Paseaban por las plantas, discutían los detalles, discutían las decisiones. A veces traía café de una cafetería cara, para ella y para él. Una vez le felicitó por su nuevo reloj y le enseñó el suyo, el doble de caro. Las tardes en la oficina se hicieron cada vez más largas. Ana dejó de llamar y preguntar cuándo volvería. Simplemente dejaba la cena en la mesa y se iba a la cama. Los fines de semana también iba a menudo a la obra, a ver cómo iban los trabajos, a reunirse con los contratistas simplemente para estar allí, donde todo cambiaba tan deprisa. A finales de mes llegó el segundo plazo de Megan. Daniel compró un coche nuevo, no el más caro, pero sí uno decente. El viejo Ford estaba en venta. Ana se sorprendió, pero de nuevo no hizo preguntas. Solo dijo: «Me alegro de que las cosas te vayan tan bien». Y las cosas iban muy bien. El trabajo iba según lo previsto. Megan estaba contenta con los resultados. Los clientes de otros sitios empezaron a tratarle de forma diferente, con respeto, casi con envidia. Una tarde, sentado en el despacho de Megan trabajando en los planos, se sorprendió a sí mismo pensando que no quería irse. Aquí, en este mundo de cosas caras y grandes oportunidades, todo parecía correcto, real. Su vida estaba cobrando por fin el sentido que siempre había soñado. El teléfono vibró. Un mensaje de Ana. Ni siquiera se molestó en abrirlo. Probablemente se refería a otra cena o a un fin de semana en casa de sus padres. Eso podía esperar. El nuevo proyecto de Megan que había mencionado hoy, no. Megan había sugerido cenar el viernes. Tenían que discutir los cambios en el proyecto. Daniel había elegido él mismo el restaurante, utilizando su nueva tarjeta de crédito para reservar mesa por primera vez. A Ana le dijo que iba a reunirse con los contratistas. Ella se limitó a asentir sin apartar los ojos del televisor. Últimamente no habían hablado mucho. Él siempre llegaba tarde al trabajo y ella había dejado de esperar para cenar. El restaurante estaba situado en la última planta de uno de los rascacielos de la ciudad. Megan ya estaba esperando en una mesa junto a la ventana con un vaso de vino tinto delante. «No es mala elección», sonrió. «Me gustan los sitios con vistas a la ciudad». El camarero trajo el menú, pero ella ni siquiera lo abrió. «Confiaré en tu gusto. Has estado aquí antes, ¿verdad?» Daniel nunca había estado aquí, pero pidió con confianza. Megan escuchó, asintiendo con aprobación. Luego hablaron del proyecto, de los planes de futuro, de cómo estaba cambiando la ciudad. Ella habló de sus viajes, él de sus ambiciones. No querían irse a casa. Caminaron por el centro nocturno, entraron en el bar de la azotea del hotel. Megan adivinó edificios familiares en la oscuridad, habló de sus propietarios, compartió sus planes para desarrollar su negocio. El viernes siguiente le invitó al restaurante para celebrar la finalización con éxito de la primera fase del trabajo. Esta vez eligió el lugar, un pequeño local con cocina de autor,
donde era imposible entrar sin reserva previa. Volvió a mentir a Ana sobre la reunión con los contratistas. Esta vez se fijó más. Sueles tener reuniones los viernes. Así es el trabajo. Después de cenar fueron a un bar, un nuevo local de moda donde Megan era cliente habitual. El camarero la saludó por su nombre y enseguida le trajo su cóctel favorito. ¿Le gusta el jazz? Señaló con la cabeza el escenario donde tocaba una pequeña banda. Hay un cuarteto estupendo de Nueva York el próximo fin de semana. Daniel no tuvo tiempo de contestar. Ella ya estaba sacando el teléfono para hacer una reserva. Sencillo y natural, como si se conocieran desde hacía mucho tiempo. Durante el fin de semana, le dijo a Ana que iba a ir al centro a ver cómo iba el turno de noche. Ella no discutió, solo preguntó: ¿podemos salir la semana que viene? Hace mucho tiempo que no salimos juntos. Claro, se anudó la corbata a toda prisa. Seguro que sí. La noche de jazz se alargó hasta la madrugada. Megan habló de Nueva York, a donde viajaba a menudo por negocios, de sus restaurantes favoritos de Manhattan, de los musicales de Broadway, de la importancia de vivir bien. Llegó a casa al amanecer. Ana dormía y había una nota en la mesa de la cocina. Iba a cenar a casa de sus padres y le pedía que la acompañara si estaba libre temprano. La semana siguiente pasó volando en un sinfín de reuniones y citas. Megan se pasaba a menudo por allí, traía café y se quedaba hasta tarde. Hablaban del trabajo, pero cada vez más a menudo la conversación se desviaba. Ella hablaba de sus aficiones, de sus planes de vacaciones, de sus lugares favoritos de Europa. El viernes se llamó a sí misma. ¿Algún plan para la noche? Han traído una exposición de arte contemporáneo a la ciudad. Canceló la cena con Ana. Otra vez el trabajo, otra vez una reunión importante. Su mujer solo suspiró. ¿Quizás al menos el domingo vayas a casa de mis padres? Lo intentaré. La exposición fue aburrida, pero el restaurante de después fue excelente. Megan pidió champán y habló de las galerías imprescindibles de París. Luego fueron a su bar favorito, donde tocaba una cantante de jazz de Nueva Orleans. El sábado por la mañana se despertó con una llamada de Ana preguntándole cuándo llegaría a casa. Mintió algo sobre un trabajo urgente en la obra. Megan estaba pidiendo el desayuno para la habitación del hotel. ¿Te vas a quedar? Le tendió una taza de café. Esta noche abren un nuevo restaurante y tengo una reserva. Daniel sacó su teléfono y envió un mensaje a Ana para decirle que llegaría tarde. Ella no contestó. Probablemente ya se había ido a casa de sus padres. Silenció el sonido y dejó el teléfono a un lado. Su nueva vida estaba aquí, en un mundo de restaurantes caros, bares elegantes y cosas bonitas. Un mundo en el que Megan se sentía como en casa y él estaba aprendiendo a vivir. El teléfono sonó en el peor momento. Ana y él iban a ir al cine. Daniel miró la pantalla. Megan. Lo siento, llamada importante. Ana asintió sin apartar los ojos del espejo. Estaba acostumbrada a sus interminables conversaciones de trabajo. Estoy en Chicago reunido con proveedores. Entró en la otra habitación. Volveré dentro de 3 días. Qué lástima. Megan pudo notar la decepción en su voz. Iba a invitarte a una proyección privada. La próxima vez. Volvió con su mujer y se fueron al cine. Durante toda la sesión, su teléfono vibró con mensajes de Megan. Le enviaba fotos de la función, le escribía lo mucho que echaba de menos sus comentarios. A la semana siguiente, Megan le invitó a un acto benéfico. Tuvo que mentir sobre su viaje de negocios a Boston. Era el aniversario de Ana en el banco y llevaba 15 días preparando la fiesta de empresa. En el despacho de Megan hizo un gesto con las manos. Tuve que volar a los proveedores. Ya sabes cómo son las cosas. Pasó la tarde con Ana y sus colegas, respondiendo de vez en cuando a mensajes que decían proceder de Boston. Se buscaban fotos de la ciudad en Internet. Se inventaban historias sobre reuniones sobre la marcha. A mediados de mes, Ana se fue a casa de sus padres a pasar el fin de semana. Normalmente él iba con ella.
pero esta vez citó un vuelo de emergencia a Seattle. Megan le llevaba a la inauguración del club de golf. ¿Por qué no te quedas? Ana estaba metiendo cosas en su bolso. Mamá se enfadaría. Lo siento, es un contrato importante. Todos los contratos son importantes. La llevó de vuelta a casa de sus padres y fue a prepararse para encontrarse con Megan. Ana llamó a la mañana siguiente para contarle las noticias en casa. Habló con ella, inventándose historias sobre las negociaciones en Seattle. A finales de mes, Ana se marchó a un seminario de desarrollo profesional. Megan acababa de convocarle a un estreno en el teatro. Volveré dentro de 3 días, se despidió Ana con un beso. Intenta no trabajar demasiado. La acompañó hasta el taxi. Volvió a casa y envió un mensaje a Megan diciéndole que volaba a Miami para unas negociaciones importantes. Su teléfono sonó de inmediato. Quería discutir los detalles del estreno. Daniel colgó la llamada y envió un mensaje sobre el embarque en el avión. El jefe de contabilidad trajo el papeleo a primera hora de la mañana. En el escritorio de Daniel se alineaban carpetas con nóminas, presupuestos y contratos. Los contratistas solicitan el pago. Dio un golpecito con el bolígrafo en la carpeta superior. 3 proyectos en curso. ¿Y el anticipo del centro de negocios? Llegó ayer, pero necesitamos ese dinero para continuar las obras en casa de Megan. Daniel abrió un banco online. Las cifras de la cuenta eran agradables a la vista. Una gran suma, suficiente para cumplir sus planes. El jefe de contabilidad no paraba de hablar de contratistas, pero él ya estaba llamando al concesionario. Hola, ¿es sobre el Lexus? Sí, el que vimos la semana pasada. Estoy listo para pagar por adelantado. La contable negó con la cabeza y salió del despacho. Daniel se recostó en la silla, imaginándose llegar al despacho de Megan en su coche nuevo. Ella lo apreciaría. Siempre se fijaba en esas cosas. Sonó el teléfono de su mesa. El capataz del complejo de apartamentos exigía dinero para pagar los salarios de los trabajadores. Lo decidiremos la semana que viene. Daniel se ajustó la corbata. Ahora hay muchas otras cosas de las que preocuparse. La gente se ha quedado sin dinero por segundo mes. Ya encontraremos otros. En el concesionario le recibieron como a un huésped querido. El gerente le llevó hasta el coche, le enseñó todas las funciones y le entregó las llaves. Daniel se sentó al volante. Asientos de cuero, el olor de un coche nuevo, el silencioso rugido del motor. Por la noche recogió a Megan. Ella agradeció la elección, pasó la mano por el capó con aprobación. Por fin empiezas a estar a la altura. En el restaurante pidió el vino más caro sin ni siquiera mirar la carta. El camarero trajo la cuenta. El importe equivalía al sueldo de un mes de la tripulación de acabado. Al día siguiente, el ingeniero jefe trajo un presupuesto de materiales. Se necesitan urgentemente losas para el 3er piso en la obra de Petrov. Esperarán. Usad lo que tengáis. Por la tarde, Megan y él fueron a la boutique. Ella quería enseñarle las tiendas adecuadas. 3 trajes y 5 camisas costaban el precio del hormigón de un piso entero. Un reloj de una tienda vecina costaba como el tejado de una casa de campo media. Los proveedores le inundaron de llamadas y mensajes. Él daba la respuesta estándar. Pagaremos la semana que viene. Ligero retraso. Problemas técnicos con el banco. Megan, mientras tanto, le enseñaba sobre vinos y a elegir restaurantes. Un capataz de otra obra amenazó con despedir a todo el equipo. Daniel le hizo caso omiso. Ahora estaba más preocupado por elegir mesa para la noche del estreno de una nueva ópera, para la que Megan había conseguido entradas. Al final de la semana, no quedaba casi nada en las cuentas de la empresa, pero su armario estaba lleno de trajes nuevos y su vinoteca de botellas de colección que Megan apreciaría. El viernes por la mañana, el jefe de contabilidad colocó otra pila de papeles sobre el escritorio. Daniel, no podemos trabajar así. La gente se va. Los proveedores amenazan con demandas. Mejorará. Miró la página web del hotel de 5 estrellas donde iba a reservar una habitación para el fin de semana.
La próxima entrega de Megan llegaría pronto. Mientras tanto, ¿qué hacemos con la deuda? Pedir un préstamo, volver a pedir prestado, pensar en algo. Esa noche, llevó a Megan a un nuevo restaurante. Ella le habló de sus planes para desarrollar el centro de negocios y él pensó en cómo utilizar el siguiente tramo: comprar acciones o invertir en propiedades. Lo principal era estar a la altura, adaptarse a su estilo de vida. El teléfono de su bolsillo vibró con mensajes de proveedores y contratistas. Lo silenció. Esta noche le esperaban una cena de $5,000 y entradas para la ópera. Y los problemas esperarían hasta el lunes, o hasta la semana que viene, o hasta el siguiente tramo. Megan levantó su copa de vino. Por el éxito de nuestro proyecto. Daniel sonrió, intentando no pensar en el hecho de que el dinero de la cena debía destinarse a los sueldos de los trabajadores. Al fin y al cabo, en los negocios había que ser capaz de asumir riesgos, y una vida hermosa merecía cualquier riesgo. Daniel estaba sentado en una joyería, mirando anillos. El vendedor le tendió delante una bandeja de terciopelo con otra colección. Los precios le daban escalofríos, pero no podía echarse atrás. Megan se merecía algo mejor. Por la mañana se pasó por el establecimiento como de costumbre. Se detuvo ante su escritorio mirando los cuadros de la pared. «Sabes, el mes que viene se inaugura una exposición en Milán. Voy a ir una semana». ¿Una semana? Sí, tengo que conocer a los socios, ver los nuevos proyectos. Asintió, sintiendo un escalofrío. Una semana era tiempo suficiente para que conociera a otra persona. Alguien de su círculo. Alguien que no mintiera sobre los viajes de negocios ni contara dinero en los restaurantes. A la hora de comer fue a la joyería. El vendedor sonrió comprensivo. Para una ocasión especial. Se podría decir que sí. Los anillos eran preciosos, oro, diamantes, un diseño exquisito. Daniel se imaginó un anillo así en la mano de Megan. Ella lo apreciaría. Tomando la etiqueta del precio en la mano, calculó mentalmente el saldo de las cuentas de la empresa. No es suficiente. Podemos ofrecérselo a plazos, interpretó correctamente el vendedor. No, me lo llevo enseguida. Solo me retrasaré un par de días. De vuelta a la oficina, llamó al jefe de contabilidad. ¿Qué pasa con los recibos de esta semana? Solo deudas. Los contratistas amenazan con dejar de trabajar. ¿Y el próximo pago del centro de negocios? Dentro de 15 días. Pero ese dinero ya está destinado a materiales. Daniel abrió el correo y había una invitación a una exposición privada en la galería. Megan dijo que toda la ciudad iba a estar allí. Ella lo esperaba como una cita, como una cita. Por la noche, él había tomado su decisión. Llamó al banco, arregló un préstamo de emergencia contra el piso. Ana nunca lo sabría. Él devolvería el préstamo en cuanto llegara la siguiente cuota. El joyero ya le estaba esperando. El anillo venía en una elegante caja con un certificado de autenticidad. El vendedor se deshizo en felicitaciones. Una elección maravillosa. Su novia estará muy contenta. Daniel se metió la caja en el bolsillo interior de la chaqueta. Novia. La palabra sonaba extraña. Aún no había decidido cómo se lo iba a proponer. ¿Italia, tal vez? Megan había dicho que le encantaba Venecia. El capataz del siguiente proyecto le esperaba en el aparcamiento de la oficina. «Hace una semana que no puedo localizarte. ¿Qué pasa con el pago?» «Ya lo resolveremos», le dio Daniel una palmada en el hombro. «Dame un par de días». Esa noche, Megan y él cenaron en el restaurante favorito de ella. Ella habló de Milán, de la exposición, de la gente que iba a conocer. La caja del anillo le quemaba el bolsillo. «¿No quieres venir conmigo?», levantó la copa. «Mostrarte la verdadera Italia». «Claro que quiero». Ya se lo estaba imaginando. Un café por la mañana en la Piazza San Marco, un paseo por las callejuelas, una cena en un pequeño restaurante, y el momento en que sacaría la caja del anillo. El teléfono vibró. Era Ana.
Dejó la llamada y envió un mensaje sobre la reunión. Meghan siguió hablando de Italia, y él pensó en cómo cambiarían las cosas después de su proposición. Divorciarse de Anna, una nueva vida, nuevas oportunidades. Por la noche, tumbado en su antiguo piso junto a una Anna dormida, sacó la caja y miró el anillo. El diamante captó la luz de una farola, lanzando chispas sobre la pared. Aquella piedra valía 3 meses de trabajo en su empresa, o 1 año de vida con Anna. El banco llamó por la mañana. Préstamo aprobado, dinero en un día. Inmediatamente reservó billetes a Venecia. Primera clase, hotel de 5 estrellas, restaurante con vistas al canal. Meghan apreciaría el derroche. En el trabajo le esperaba una pila de reclamaciones de contratistas. Las guardó en el cajón de su escritorio sin leerlas. Lo único que le importaba ahora era cómo proponerle matrimonio de una forma que Meghan no pudiera rechazar, hacer que ese momento fuera especial, digno de ella. La caja del anillo estaba en la caja fuerte. Daniel la cogía de vez en cuando, imaginando la reacción de Meghan. Le encantaban los grandes gestos, apreciaba la magnitud. Venecia, la puesta de sol, la góndola, tenía que ser perfecto. Ella se merecía lo mejor, y él intentaría ser digno de su mundo. Meghan consideró el anillo, girando la mano a la luz del sol de la mañana. La noche anterior en Venecia había parecido un cuento de hadas. La góndola, la puesta de sol, el champán y Daniel de rodillas con una caja de terciopelo. Su amiga Sofía había volado desde Nueva York en cuanto se enteró de la noticia. A ver, Dios mío, qué pasada. Estaban sentados en el restaurante favorito de Meghan y el camarero ya estaba trayendo su tradicional vino espumoso. Cuéntamelo todo con detalle. ¿Cómo fue? Había organizado la velada perfecta. Reservó la mejor góndola, músicos, cena en el palazzo. Verás, no me lo esperaba. Por lo general, los hombres tratan de impresionar, pero es todo un poco de un acto. Y esto es como si hubiera sabido toda su vida cómo declararse. El camarero trajo aperitivos, pero no estaban interesados en la comida. Sofía exigió detalles. ¿Qué dijo? ¿Cómo se arrodilló? ¿Qué palabras eligió para declararse? Y lo más sorprendente de todo, el anillo. Había elegido exactamente lo que yo había soñado. ¿Recuerdas el que vimos en Cartier el año pasado? Ese, increíble. ¿Cómo pudo saberlo? Dice que lo sintió. Sabes, hay algo especial en él. Siempre sabe lo que quiero. La noticia del compromiso se extendió al instante. Todo el mundo quería ver el anillo, felicitarles, preguntarles por sus planes. Estoy pensando en septiembre. Meghan sacó el móvil y mostró fotos de lugares. Se trata de una finca en la Toscana. Un antiguo castillo con viñedos alrededor. Podríamos alquilarla una semana y alojar a todos los invitados. ¿A cuánta gente piensas invitar? No mucha, solo la gente más cercana. Quiero una ceremonia de cámara sin demasiada pompa. Sofía sonrió. Has cambiado. Antes soñabas con una celebración grandiosa. Daniel piensa que el verdadero lujo está en los detalles, no en la escala. Me ha enseñado muchas cosas, como juzgar los vinos por el sabor, no por el precio. Se trasladaron al bar para discutir los detalles de su próximo viaje a Milán para probarse el vestido. Meghan ya se había puesto de acuerdo con su diseñador favorito para crear un traje personalizado. ¿Y su familia? ¿Has conocido ya a sus padres? Todavía no. Trabaja mucho, siempre está viajando. Ahora mismo, por ejemplo, en Chicago, negociaciones importantes con proveedores. ¿Se va mucho? Bastante, pero me gusta. Cada uno tiene su vida, su espacio, no es intrusivo. A última hora de la tarde, subieron al ático de Meghan. Sofía hojeó revistas de bodas mientras su amiga llamaba a los organizadores. La lista era impresionante. Floristas de Holanda, un pastelero de París, músicos de Viena. ¿Dónde planeas tu luna de miel? De momento estoy eligiendo entre las Maldivas y una isla privada del Caribe, aunque Daniel sugiere alquilar un yate e ir donde queráis. Sofía deja la revista a un lado. Sabes, nunca te he visto tan feliz.
Porque nunca lo he sido. Es especial, de verdad. A veces siento como si lo conociera de toda la vida. El teléfono vibró sobre la mesa, un mensaje de Daniel de Chicago, una foto de un paisaje urbano y un deseo de buenas noches. Megan sonrió y empezó a teclear una respuesta. Sofía y ella hablaron hasta bien entrada la noche. Discutieron los detalles de la ceremonia, planearon un viaje a Milán y soñaron con su luna de miel. En un momento dado, Sofía comentó: ¿qué le gusta? Hablas tanto de tus planes, pero no sé casi nada de sus preferencias. Él... Megan pensó un momento. Sabes, es muy polifacético. Le gusta el arte, le gusta el vino, aprecia las cosas bellas. Es el hombre perfecto. Sí, Megan volvió a mirar el anillo. Supongo que lo es. Por la ventana se veía la ciudad nocturna, la misma ciudad donde se habían conocido hacía unos meses, donde él la había invitado a cenar por primera vez, donde había aprendido a entender de vinos, donde había empezado a llevar trajes caros y a conducir coches de prestigio, donde se convirtió en el hombre con el que ella siempre había soñado. En la joyería había una promoción: limpieza gratuita de joyas. Ana llevaba mucho tiempo queriendo limpiar su alianza, pero nunca había tenido tiempo. Durante la pausa para comer, por fin se decidió a mirar en el salón. La sala estaba vacía, solo una pareja de ancianos miraba un reloj en el rincón más alejado. Ana sacó el anillo cuando oyó una risa familiar. De pie en el departamento de anillos emparejados estaban Daniel y una mujer. Estaban inclinados sobre la vitrina, mirando anillos de compromiso. Ana retrocedió lentamente detrás de una columna. La mujer dijo algo, señalando la vitrina. Este iría perfectamente con el de compromiso. Daniel asintió. Su mano se posó en la cintura de la mujer con tanta familiaridad, como si hubieran sido pareja durante años. El vendedor colocó los anillos delante de ellos, hablándoles de cada uno. La columna tapaba la vista, pero las voces se oían claramente. La mujer habló de diseños, piedras y tamaños. Daniel mantuvo la conversación, utilizando términos que Ana nunca le había oído. «Pruébese esto, señorita Gottfried. Gottfried». Ana recordó el nombre. Daniel lo había mencionado al hablar del nuevo proyecto. El propietario del centro de negocios que estaban renovando. «Daniel, mira qué bien combina con el de compromiso». «De compromiso». Ana frotó distraídamente su sencillo anillo de compromiso. Daniel y ella lo habían elegido hacía 16 años en una pequeña tienda cerca de su casa. Todo lo que podían permitirse entonces. «Nos llevaremos este par». La voz de Daniel sonaba segura. «Y por favor, busca un joyero adecuado». Ana se asomó con cautela por detrás de la columna. La mujer estaba acurrucada contra Daniel, mirando el anillo que llevaba en la mano. Era guapa, bien peinada, elegante, llevaba un traje caro, una auténtica mujer de negocios. «¿Lo grabamos?», preguntó el vendedor. «Sí, claro. Escriba la fecha, el 11 de septiembre, 1 de septiembre, dentro de 3 meses». Ana retrocedió hacia la salida. En otra situación habría hecho una escena, exigido una explicación, pero ahora solo quería irse. La voz del vendedor la detuvo en la puerta. «Perdone, ¿puedo ayudarle en algo?» «No, yo... volveré en otro momento». Fuera hacía sol y había mucho ruido. La gente iba a lo suyo, los coches tocaban el claxon en los semáforos. Era un día normal, solo que la vida se dividía de algún modo en Bahía y después. Ana llegó al banco más cercano del parque. Se sentó y sacó el móvil. Abrió la galería. Fotos de su boda, de las vacaciones en común, de las vacaciones en familia. 16 años juntos. Y ahora está en una joyería con otra mujer, eligiendo anillos para el 1 de septiembre. Haciendo planes, hablando de grabados, viviendo una especie de vida paralela. El teléfono sonó en su bolso. Daniel, probablemente para recordarle lo de la cena en casa de sus padres. Colgó. Luego abrió sus contactos y encontró el número de Marta, la abogada de la familia. No tenía ganas de volver al banco.
Envió un mensaje a su jefe para decirle que no se encontraba bien. Después cogió un taxi y se fue a casa. De camino a casa, volvió a sonar el teléfono, esta vez el nombre de Marta. En casa, lo primero que hizo Ana fue abrir el armario de su marido. Ahora veía cosas que no había visto antes: trajes nuevos, relojes caros, zapatos de marca. Con los ingresos de la empresa no podía permitirse esas cosas. En un cajón del escritorio encontró facturas de restaurantes, cheques de boutiques, entradas de ópera. Nunca se había interesado por sus gastos. Confiaba en él, creía que todo el dinero iba a parar a la empresa. El teléfono volvió a sonar. Daniel. Lo cogió. ¿Dónde estás? Llamé al banco, dijeron que estabas enfermo. Sí, no me encuentro bien. ¿Quieres que venga temprano? Compraremos medicinas. No, miró los cheques sobre la mesa. Sé que estás ocupado. Reuniones importantes, proyectos. Seguro que estás bien. Suenas raro. Estoy bien. De verdad que lo estoy. Colgó y volvió a sus archivos. Ahora todos sus viajes de negocios y cenas de negocios tenían sentido. Cada cheque, cada factura se sumaban a una historia de doble vida. Sonó el timbre. Marta había llegado. Ana la hizo pasar y sacó una carpeta con documentos. Mire esto, por favor. Necesito conocer mis derechos. Marta se sentó a la mesa y empezó a hojear los papeles. Ana se asomó a la ventana y miró hacia la calle. En algún lugar, en una joyería cara, su marido y su novia estaban eligiendo los anillos para su boda el 11 de septiembre. Google arrojó docenas de referencias a Megan Gottfried. Ana se sentó en la mesa de la cocina, hojeando artículos y entrevistas. Empresaria de éxito, propietaria de una cadena de centros de negocios, a sus 32 años figuraba como una de las empresarias más prometedoras de la ciudad. En las fotos, Megan parecía salir en la portada de una revista. Estilismo perfecto, trajes de diseño, sonrisa segura. En la entrevista, habló del desarrollo empresarial, de la importancia de una inversión adecuada y de sus planes para ampliar su red de contactos. El teléfono vibró. Un mensaje de Daniel. Se había retrasado en el trabajo. Una reunión importante con contratistas. Ana sonrió y abrió el siguiente artículo. Una foto de un acto benéfico. Megan en traje de noche recibiendo un premio por su contribución a la ciudad. En las redes sociales encontró aún más información. Reuniones sociales, inauguraciones de exposiciones, foros empresariales. Megan estaba impecable en todas partes. No había indicios de vida personal, solo negocios, obras benéficas y proyectos sociales. Ana se sirvió un poco de vino y abrió la página web de Gottfried, un centro de negocios de 10 plantas en el barrio más prestigioso de la ciudad. Estaba en obras. El contratista era la empresa de su marido. Llamada entrante, Marta. He encontrado algo interesante en los archivos de Daniel. ¿Puedes venir? El despacho del abogado olía a café. Marta extendió los papeles sobre la mesa. Mira, todo el dinero de la empresa de Gottfried no va a la construcción. Él gasta el dinero en sus necesidades personales. Restaurantes y regalos para su amante. Exactamente. Y la obra está parada. Los contratistas no cobran. Eso es un delito grave. Ana hojeó los documentos. Facturas de restaurantes, recibos de boutiques, pagos de joyas. La historia de la hermosa vida que su marido había construido para otra mujer. ¿Y ahora qué? Es una buena base para un divorcio, pero yo que tú hablaría con la señorita Gottfried. ¿Por qué? Creo que le interesaría saber a dónde va su dinero y quién es realmente su prometido. Ana estuvo sentada en el aparcamiento del centro de negocios Gottfried durante más de una hora. Por fin vio un Lexus familiar en la entrada principal. Daniel salió de un salto y le abrió la puerta a Megan. Hablaron de algo, luego él se marchó y ella entró en el edificio. Ana subió a la planta superior. La recepcionista intentó detenerla. La señorita Gottfried no tiene tiempo. Lo tendrá.
Dígale que la mujer de Daniel Salinger está aquí. El despacho de Megan era luminoso y aireado. La propia anfitriona estaba de pie junto a la ventana, mirando a la inesperada invitada. «Siéntese», señaló una silla. «Estoy sorprendida, lo admito. Yo también me sorprendí, ayer, en la joyería». Megan se acomodó lentamente en la silla. «Lo siento, no lo entiendo». «Sí que lo entiendes. Estabas eligiendo anillos de compromiso, con mi marido». «Tú...» Megan se puso pálida. «¿Qué demonios es esto?» Ana sacó una carpeta de su bolso. «Aquí están los extractos bancarios. Tu dinero que se suponía que iba a ser utilizado para renovaciones fue a parar a restaurantes, regalos, entretenimiento. Una hermosa vida para una recién casada». Megan hojeó los papeles. Le temblaban las manos. «No puede ser». Dijo que nunca había estado casado. 16 años de matrimonio. Puedes comprobarlo. Fuera de la ventana, la ciudad bullía. En algún lugar, Daniel seguía con su juego, inconsciente de que su castillo de naipes cuidadosamente construido se estaba desmoronando. «Voy a pedir el divorcio», se levantó Ana. «Y creo que tú también deberías reconsiderar tus planes para el 1 de septiembre». Megan se quedó sentada, mirando los papeles. Luego levantó la vista. «Gracias por decírmelo. No hay de qué. Solo quería que supieras la verdad». Cuando salió del centro de negocios, Ana marcó el número de Marta. «Prepara los papeles del divorcio y necesito todo el material sobre el fraude financiero de Daniel». No se fue a casa. Le envió un mensaje a su marido diciéndole que se quedaba en casa de una amiga. Él respondió casi de inmediato. «Claro, cariño, descansa un poco». Probablemente ya estaba planeando otra noche con Megan, solo que ahora esta noche no iba a salir como él esperaba. Ana sonrió, imaginando la conversación de su marido con su frustrada novia. Se preguntó qué diría cuando ella le enseñara el anillo, el mismo que había comprado 16 años atrás con su primer sueldo. La cafetería de la azotea del centro de negocios estaba vacía. Megan la había cerrado al público. Ana se sentó frente a ella, mirando el mismo anillo de compromiso que había visto en la joyería. Se lo regaló en Venecia. Megan hizo girar el anillo en su dedo. La góndola, la puesta de sol, el champán, la pedida de mano perfecta. En Venecia. ¡Qué curioso! Me dijo que volaba a Chicago para reunirse con los proveedores. El camarero trajo el vino. Megan tomó un sorbo. Me habló de la solitaria vida de un adicto al trabajo, mucho trabajo, viajes constantes, sin familia, sin relaciones, solo negocios. Ana sacó su teléfono, abrió la galería. «Aquí está nuestra boda, hace 16 años». Megan se quedó mirando al joven Daniel de traje sencillo. Un hombre completamente distinto. Estaba empezando. Trabajaba como capataz y soñaba con tener su propia empresa. Ahora conduce un Lexus y viste trajes de alta costura. Con su dinero. Estaban tranquilos. La ciudad era ruidosa abajo, pero aquí, en el tejado, había silencio. Dos mujeres, engañadas por un hombre, bebiendo vino y compartiendo historias. ¿Sabes cuál fue la parte más divertida? Megan sirvió otro vaso. Estaba orgullosa de cómo había cambiado. Aprendiendo sobre vino, vistiendo en tiendas caras, conduciendo un coche lujoso. Y solo estaba copiando tu estilo de vida, con tu dinero. El tuyo también. He visto los documentos. Retiró una buena cantidad de la cuenta familiar. Ana asintió. Hipotecó nuestro piso, probablemente para un anillo de compromiso. Vale 120,000. Jesús. Ana sacudió la cabeza. ¿Sabes cuánto valía el mío? $300, todo lo que tenía de su primer sueldo. Megan se quitó el anillo y lo puso sobre la mesa. Me creí el cuento de hadas. Un empresario de éxito que sabe de arte y puede permitirse los mejores restaurantes. Siempre tuvo facilidad de palabra. Le recuerdo hablando de sus planes de futuro cuando nos conocimos. Me contaba lo mismo, sobre el desarrollo de la empresa, nuevos proyectos. Ni siquiera comprobé los datos financieros.
Me fié de su palabra. El camarero trajo otra botella. Megan miró la etiqueta pensativa. ¿Sabes lo que dijo de este vino? Que lo descubrió en un pequeño restaurante de la Toscana. De hecho, yo misma le enseñé la marca hace un mes. Aprende rápido. Demasiado rápido. Ya veo por qué. Ana sacó su teléfono y me enseñó un mensaje. Toma, ha llegado hace una hora. Se ha retrasado en el trabajo. Una reunión importante. Me mandó un mensaje diciendo que había volado a Boston. Se miraron y se rieron. Era una risa amarga. ¿Dónde crees que está realmente? El extracto del banco dice que está en el Ritz, solo, probablemente pensando cómo salirse con la suya. Me iba a casar en la Toscana. Alquilé una vieja mansión, encargué un vestido en Milán. Solo quería una vida familiar normal, nada de restaurantes caros ni jets privados. Así que ninguno de los dos conseguimos lo que queríamos. Volvieron a quedarse en silencio. Las luces de la ciudad se iluminaban abajo. En algún lugar ahí fuera estaba Daniel, quizá todavía en el Ritz, quizá ya ideando nuevas mentiras. ¿Qué vais a hacer?, preguntó Ana. Rescindir el contrato con su empresa. Lo demandaré por malversación. Y pediré el divorcio. Y también lo demandaré por malversación. Megan se rió entre dientes. Pobre tipo. Ha trabajado tanto para forjar su leyenda y va a acabar con 2 demandas a la vez. Los abogados tienen todo el papeleo. ¿Sabes qué? Megan levantó su copa. Brindemos, por descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Chocaron las copas. El vino era de la misma marca que Daniel supuestamente había descubierto en la Toscana. Por cierto, Ana señaló el anillo que seguía sobre la mesa. ¿Qué vas a hacer con él? ¿Devolverlo a la tienda o venderlo? ¿Qué más da? Me quedaré con el mío. Un recordatorio de que no todas las historias bonitas acaban bien. Megan la miró pensativa. Eres una persona fuerte, Ana. Yo no podría haber vivido con un mentiroso así durante tantos años. Y tú eres una mujer inteligente por creer en los documentos y no en sus excusas. Así que los dos tuvimos suerte de conocernos. Se sentaron en el tejado hasta que oscureció. 2 extraños unidos por las mentiras de otro hombre. La ciudad seguía zumbando abajo y los teléfonos estaban en silencio. Al parecer, Daniel aún no había averiguado qué decirles a cada uno de ellos. ¿Sabes? Megan acompañó a Ana al ascensor. Si solo quieres hablar, llama. O ven aquí. La cafetería está abierta todos los días. Gracias. Quizá me pase alguna vez. Daniel se sentó en su mesa favorita del Ritz. Un vaso de whisky calentado en la mano, el teléfono en silencio. Ni Megan ni Ana contestaban a las llamadas ni a los mensajes. Todo era normal por la mañana. Pasó por el despacho de Megan y luego envió un mensaje de texto a Ana sobre el retraso en el trabajo. El día de siempre, las mentiras de siempre. Luego, después del almuerzo, ambos teléfonos quedaron en silencio. El camarero trajo la cuenta, tan impresionante como siempre. Daniel sacó la tarjeta de crédito y arrugó la nariz. El último extracto era aterrador. Se había gastado casi todo el anticipo del centro de negocios en un anillo de compromiso y billetes para Venecia. El teléfono vibró en su bolsillo. Un número desconocido. Llamaba el abogado de Megan. Señor Salinger, la empresa rescinde su contrato. Espero verle mañana a las 9 para firmar los papeles. ¿Qué? ¿Por qué? Todos los detalles mañana. Y le sugiero que revise los estados financieros. Tenemos dudas sobre el uso de los anticipos. Daniel se acobardó. Abrió su correo. 2 cartas nuevas. La primera era del abogado de Ana, notificándole el proceso de divorcio. La segunda era de Martha Coleman, exigiéndole que compareciera para dar explicaciones sobre el fraude de los bienes compartidos. Marcó el número de Megan. El contestador decía que no estaba disponible temporalmente. Llamó a casa y no hubo respuesta. Se le acabó el whisky del vaso. Daniel pidió otro, hojeando frenéticamente los extractos bancarios en su teléfono. Todos los gastos de los últimos meses parecían ahora una evidencia. Restaurantes,
boutiques, una joyería. El capataz de la obra llamó. La gente no saldrá mañana, o el dinero o encontrar otros trabajadores. Yo lo arreglaré, dame un par de días. Se está haciendo tarde. Megan Gottfried va a rescindir el contrato. Daniel apagó el teléfono. El espejo de detrás de la barra reflejaba a un hombre de negocios de éxito con un traje caro. Solo que el traje lo había comprado con dinero robado a Megan y el éxito había sido una farsa. En el vestíbulo del hotel se topó con el jefe de seguridad del centro de negocios. Le miró fríamente. «Ah, señor Salinger, no le aconsejo que venga mañana al centro. Su pase ha sido cancelado. Mire, hablemos. No hay nada de qué hablar. El papeleo ha sido entregado a la policía. No quería ir a casa». Daniel fue a la oficina para resolver el papeleo, idear un plan de acción, pero allí se encontró con una nueva sorpresa: las puertas selladas y un aviso de Hacienda sobre la inspección. Tuvo que pasar la noche en el coche. Por la mañana se dio cuenta de que hasta su Lexus favorito lo había comprado a crédito contra la garantía de un piso que ahora estaba en trámites de divorcio. A las 9 de la mañana se sentó en la sala de espera del abogado de Megan. Sobre la mesa estaban los papeles de la cancelación y una reclamación de una gran suma de dinero. El abogado leyó en voz alta las cláusulas y Daniel miró por la ventana, donde ya le esperaban 2 guardias de seguridad para escoltarle hasta la salida. En el banco no le recibieron mejor. Todas las cuentas de la empresa habían sido embargadas, las tarjetas personales bloqueadas. Incluso tuvo que pagar el café con el cambio de la guantera. Por la tarde se enteró de que lo había perdido todo. Megan lo demandó por malversación. Ana exigió la división de bienes y daños y perjuicios. Hacienda había iniciado una auditoría de todas las transacciones de la empresa. El teléfono seguía en silencio. Daniel se sentó en su coche, estudiando detenidamente las tarjetas de visita de banqueros y abogados que conocía. Nadie cogía el teléfono. Las noticias corrían deprisa en su ciudad. Le quedaba una última oportunidad. Jim, un viejo amigo que regentaba un taller de reparación de coches en las afueras, aceptó reunirse, escuchó la historia y negó con la cabeza. «Lo siento, amigo, pero no voy a entrar en tus juegos». «¿Qué juegos? Te lo explicaré todo». «¿Explicar qué? ¿Cómo robaste dinero de anticipos? ¿O cómo ibas a casarte con una segunda esposa?» Daniel volvió a pasar la noche en el coche. Por la mañana llamó a Megan hablando de amor, del malentendido, de cómo se podía arreglar todo. Ella escuchó en silencio, luego dijo en voz baja: «No vuelvas a llamar, nunca más». Ana ni siquiera cogió el teléfono. Envió un mensaje, todas las conversaciones a través de abogados. Y otro, corto: «Deja el piso esta noche». Por la noche ya había empaquetado sus cosas, solo las cosas que estaba seguro que se había comprado. Los trajes, las camisas y los relojes se quedaron en el armario. Ana insistió en que todo lo comprado con el dinero común se lo quedaría a ella. El Lexus tuvo que ser devuelto al concesionario. El pago inicial se había hecho con dinero robado y el banco había cancelado el contrato. Tuvo que llamar a un taxi para llegar al único lugar donde aún podían aceptarle, un motel barato a las afueras de la ciudad. En la habitación, sacó su teléfono, abrió la galería. Fotos con Megan en Venecia, fotos con Ana en su piso. 2 mundos, 2 vidas, y ambas se derrumbaron en un solo día. Por la mañana llegó la citación. Durante el desayuno, el gerente del motel encendió las noticias locales. Se trataba de un gran escándalo en una empresa de construcción. Su foto aparecía en la pantalla. Megan miró los documentos de la licitación. 6 empresas constructoras dispuestas a hacerse cargo de la renovación del centro de negocios. Todas exigían el pago por adelantado y plazos amplios. Las obras ya iban por la segunda semana. El teléfono sonó en la mesa. El inquilino de la 5ª planta amenazaba con mudarse por el retraso de las obras. Megan explicó pacientemente la situación y prometió una indemnización. Era la 3ª llamada de la mañana. Llamaron a la puerta.
Ana entró con una carpeta de documentos. He comprobado todas las cuentas. Extendió los papeles sobre la mesa. Aquí y aquí hay malversación directa. Y aquí hay un fraude con anticipos. Después de aquella conversación en la cafetería de la azotea, empezaron a trabajar juntos. Ana miró los registros bancarios, ayudó a preparar el material para el juicio. Gracias. Megan le acercó el expediente. ¿Crees que esto será suficiente para una demanda? Más que suficiente. Sobre todo si añades las infracciones fiscales. El teléfono de la mesa volvió a sonar. Ahora era el inquilino de la 7ª planta. Megan lo puso en altavoz para que Ana pudiera oírlo. Sí, señor Baker, entiendo su frustración. El nuevo contratista empezará a trabajar la semana que viene. Ana esperó a que terminara la llamada. Sabe, tengo una idea. Hay una constructora de confianza en el banco ahora mismo. Podría organizar una reunión. ¿Sin licitación? En tu caso se puede organizar como un contrato de duración determinada. Te ayudaré con el papeleo. A la hora de comer llegaron los representantes de la nueva empresa. Megan miró sus trajes sencillos, sus carpetas destartaladas y se preguntó cómo podría haber comprado el glamour de Daniel. Ana ayudó a negociar. Sabía exactamente qué preguntas hacer sobre las finanzas, qué documentos comprobar cuidadosamente. Experiencia, explicó durante una pausa. Después de lo de Daniel, aprendí todas las señales de fraude. Por la tarde se sentaron de nuevo en la cafetería de la azotea. Ana estaba revisando el contrato con el nuevo contratista y Megan repasaba las reclamaciones de los inquilinos. Es curioso. Ana dejó el papeleo a un lado. Si no fuera por tu ex prometido y mi ex marido, nunca nos habríamos conocido. Y yo nunca habría aprendido a leer documentos financieros. Y yo no habría aprendido a negociar con las constructoras. Se rieron. Abajo, los obreros ya estaban descargando el equipo. El nuevo contratista se preparaba para entrar en la obra. Al día siguiente, Megan reunió a los inquilinos. Les explicó la situación, les presentó al nuevo contratista y les explicó los plazos. Ana se sentó a su lado para responder a las preguntas sobre el papeleo. Ya veo por qué el primer contratista hablaba tan bien, refunfuñó el señor Baker. Lo único que sabía hacer era hablar. A última hora de la tarde, el proyecto por fin avanzaba. La nueva empresa estaba en marcha, los descontentos inquilinos se habían calmado y los papeles del juicio estaban listos. ¿Crees, preguntó Megan mientras Ana y ella volvían al café, que realmente creía que podía salirse con la suya? Lo más probable es que estuviera acostumbrado a vivir la vida de otro, primero conmigo, simple y llanamente, luego contigo, hermosa y cara. Nunca tuvo la suya. Abajo había una obra en construcción. Nuevos trabajadores estaban desmantelando viejas estructuras, preparando el sitio para reparaciones serias. Sin ostentación, solo trabajo honesto. Ana sacó una carpeta de documentos para el juzgado. ¿Sabe qué es increíble? Le estoy agradecida. ¿Por qué? Por finalmente aprender a ver lo falso y apreciar lo auténtico. Megan miró sus carpetas de contratos y presupuestos. Y he aprendido a comprobar los documentos antes de firmarlos y a las personas antes de confiar en ellas. Se sentaron en el tejado hasta que oscureció. Abajo, el trabajo continuaba. El trabajo de verdad, sin alardes ni bellas promesas. La vida volvía a la normalidad. A la mañana siguiente, Megan convocó una nueva reunión con los contratistas. Ana acudió de nuevo para ayudar con el papeleo. Se miraron por encima del hombro cuando otro capataz empezó a hablar de su vasta experiencia. «Enséñame los presupuestos y los avales bancarios», pidió Ana. Por la noche, en el café, hablaron de sus planes de futuro. Megan iba a ampliar la red de centros de negocios. Ana pensaba en un ascenso en el banco. Por cierto, Megan señaló una carpeta con documentos. ¿Qué te parece un puesto de jefa del departamento financiero?
Necesito a alguien que sepa ver la falsedad en los números bonitos. Ana sonrió. ¿Por qué no? Al fin y al cabo, ya trabajamos bien juntos. Al otro lado de la ventana, el sol se ponía. Abajo, el trabajo hervía. Ahora era real, sin fingimientos ni promesas vacías. 2 copas de vino atrapan los últimos rayos del sol. El avión aterrizó en Milán de madrugada. Era la primera vez que Ana viajaba a Italia. Daniel y ella no habían podido permitirse ese tipo de viajes antes. Ahora volaba para negociar la compra de un nuevo centro de negocios. Megan esperaba en la sala de llegadas con 2 vasos de café. Había volado el día anterior y había tenido tiempo de mantener una reunión preliminar con los vendedores. ¿Qué tal el vuelo? Le pasa una taza a Ana. ¿Lista para tu primera negociación internacional? Estoy un poco nerviosa. Es un gran negocio. Lo harás bien. Eres la mejor directora financiera que conozco. De vuelta al hotel, Megan habló de la reunión. Era algo importante. La cadena de centros de negocios se estaba expandiendo y necesitaban acceder al mercado europeo. Los socios italianos les esperaban en la sala de conferencias. Ana abrió el portátil y colocó los documentos. Hace 3 meses nunca habría pensado que estaría negociando a ese nivel. Señora Gottfried, señora Salinger, se inclinó la propietaria del centro de negocios. Es un placer darles la bienvenida a Milán. Solo Ana, le corrigió suavemente. Estoy en trámites de divorcio, pronto volveré a mi apellido de soltera. Megan sonrió. Recordaba cómo Ana había tomado esa decisión. Nuevo trabajo, nueva vida, ¿por qué no un nuevo nombre? Las negociaciones duraron todo el día. Ana había estado comprobando cifras, haciendo preguntas, pidiendo aclaraciones. Los italianos estaban impresionados por su meticulosidad. Señora Ana, el propietario del centro de negocios hizo un gesto con las manos. Encuentras detalles en los que nuestros auditores no se fijaron. Tengo buena experiencia en encontrar fraudes financieros. Por la noche, ella y Megan cenaron en un pequeño restaurante. Verdadera comida italiana, una copa de vino, conversación sin prisas. ¿Sabes? Megan dejó el menú a un lado. Me alegro de que las cosas salieran como salieron. ¿A qué te refieres? Bueno, todo el asunto de Daniel. Fue horrible, por supuesto, pero si no hubiera sido por eso, no habríamos empezado a trabajar juntos. Ana asintió. Trabajar en el banco parecía tan lejano ahora, como si hubiera pasado toda una vida. Ahora tenía su propio despacho en un centro de negocios, un equipo de financieros y un sueldo con el que nunca había soñado. Al día siguiente recorrieron el edificio. Ana tomó nota de lo que había que renovar y elaboró un presupuesto. Después de la historia con Daniel, había aprendido a entender los presupuestos de construcción tan bien como los profesionales. Nos vamos a Barcelona el mes que viene. Megan hojeó el calendario de su teléfono. Allí también hay un proyecto interesante. Nunca he estado en España. Ahora lo harás. Y no solo allí. Por la tarde pasearon por Milán. Megan le enseñó sus lugares favoritos. Le habló de sus planes de desarrollo empresarial. Ana escuchaba y pensaba, qué extraña resulta a veces la vida. En un pequeño café de la plaza conocieron a un matrimonio americano. Se pusieron a hablar y resultó que el marido también dirigía una cadena de centros de negocios en Chicago. ¿Tenéis un negocio juntos?, preguntó su mujer a Megan y Ana. Somos socias, respondió Megan. Ana se encarga de las finanzas y la auditoría. ¿Qué tal os va? Se miraron y se rieron. Bien. A veces hay que conocer a la persona adecuada para que todo encaje. Los americanos les invitaron a cenar. En la mesa hablaron de negocios, compartieron experiencias, hicieron planes para una posible cooperación. Venid a Chicago, sugirió el americano. Acabamos de desocupar un objeto interesante. Megan dio una patada a Ana por debajo de la mesa. ¿Por qué? Quizá lo hagamos. Al día siguiente examinaron el segundo emplazamiento, un pequeño centro de negocios en un edificio histórico. Ana vio inmediatamente el potencial.
Si se restaurara adecuadamente, el precio se triplicaría. Aprendió a valorar propiedades. Tuve un buen profesor, aunque con métodos cuestionables. Volvieron a reírse. Ahora bromeaban a menudo sobre Daniel. El dolor había desaparecido, solo quedaba la ironía. Esa noche, en el hotel, revisaron el papeleo. Ana comprobaba los números. Megan preparaba una presentación para la junta directiva. Escucha, se apartó Megan de su portátil. ¿Te has arrepentido alguna vez de haber aceptado el trabajo? ¿Estás de broma? Antes comprobaba el crédito de otras personas y ahora vuelo por el mundo comprando rascacielos. Y estás haciendo un buen trabajo. Tengo un buen jefe. Megan le tiró una almohada. No soy tu jefe. Un inversor en tus talentos. Al tercer día, cerraron el trato. La primera propiedad europea de su cartera era un hermoso edificio histórico en el centro de Milán. Vale la pena celebrarlo, decidió Megan. Vamos, os enseñaré la verdadera Italia. Alquilaron un coche y condujeron hasta una pequeña ciudad a 1 hora en coche de Milán. Allí, en un restaurante familiar regentado por 3 generaciones de la misma familia, celebraron su primera adquisición internacional. ¿Recuerdas cómo empezó todo? Ana levantó la copa. ¿En esa cafetería de la azotea? Sí, me acuerdo. 2 mujeres engañadas que no sabían qué hacer a continuación. Y ahora estamos aquí. Y esto es solo el principio. En el camino de regreso se detuvieron en una plataforma de observación. El valle de abajo estaba cubierto de viñedos. ¿Sabes qué es lo gracioso? Ana se sentó en el parapeto de piedra. Daniel siempre me prometía llevarme a Italia. Dijo que si nos hacíamos ricos, iríamos. Y tú viniste sola, por negocios. La vida puede hacer cosas extrañas a veces. En el aeropuerto tuvieron tiempo de celebrar otra reunión, ahora con posibles inquilinos. Una empresa suiza buscaba una sede europea. «Esto es demasiado bueno, ¿no crees?», preguntó Ana cuando los suizos se hubieron marchado. «Es como estar en una película». «No en una película, en la vida real, solo que antes vivías la de otra persona». Volaron a casa en primera clase. Ana sacó sus papeles. Tenía que preparar la reunión de mañana. Megan dormitaba en el asiento de al lado. «Escucha», dijo sin abrir los ojos. «¿Qué te parece si compramos esa propiedad en Chicago?» «¿De verdad?» «¿Por qué no? Querías ver mundo». Ana sonrió y abrió un nuevo archivo en su portátil. Después de todo, ¿por qué no? Ahora podía permitirse aventuras de verdad, sin mentiras ni promesas vacías. El avión volvía a casa, pero ya estaban planeando su próximo viaje. Barcelona, luego Viena, quizá Chicago. El mundo entero estaba abierto para 2 mujeres que, por un extraño giro del destino, se habían convertido no solo en compañeras, sino en verdaderas amigas.